Para eso vamos a ir al capítulo. El capítulo es el número 4. Vamos a ir salteando así, ¿no? Mientras vamos viendo la norma, vamos a ir salteando del capítulo 8, ¿no? Porque la norma es extensa. Tenemos que sacar los datos más importantes de la norma. Bien, aquí estamos, capítulo 4, análisis estructural. Pero más abajito ustedes van a tener, ¿qué dice ahí? Estimación del peso del edificio. Entonces, vamos a poner por acá. El peso del edificio, ¿cómo lo puedo calcular? Sea por norma, ¿no? Sea de acuerdo al artículo 26. Todo lo que estamos viendo está normado, pero los procesos de cálculo son básicamente sencillos, como nos enseñaron en cursos previos. Entonces, la estimación del peso debe decir lo siguiente. El peso, no es cualquier peso, ¿sí? Es un peso llamado sísmico. ¿Por qué les digo esto? La vez pasada habíamos metrado algo así, ¿verdad? La edificación la habíamos cortado a la mitad, ¿no? La habíamos cortado con un plano por aquí, ¿cierto? Y todo lo que estaba por acá arriba fue lo que metramos en masa, ¿correcto? Sí. Pero esa es la forma de metrar un edificio de manera que el sismo pueda actuar en él. O sea, busca la forma de poder mover la masa que está concentrada en la losa. Pero hay otro tipo de metrado, el metrado que ustedes necesitan para diseñar cimentaciones. Para diseñar cimientos, no se olviden que es una zapata, por ejemplo, uno de ellos puede ser una zapata superficial. Esta zapata necesita de todo el peso, no solamente de la parte de arriba, donde ustedes tienen como techo este elemento. Bueno, acá no serían, ¿no? Estarían dentro de la tierra, estarían ahí enfriadas. Tendría que ser entonces todo lo que está por encima y todo lo que está por debajo, ¿no? Toda la columna ingresa, e inclusive el propio peso de la zapata también ingresa en el diseño de la misma o en el predimensionamiento de la misma. No es lo mismo metrar la carga para una subestructura que metrar la carga para temas sísmicos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es el peso sísmico que dice la norma? A ver, ¿qué dice? 25%. El peso se calcula ¿cómo? Adicionando a la carga permanente. ¿Quién es la carga permanente? Claro, así es, muy bien. Entonces, esto es carga permanente. Acá le vamos a poner, no, carga muerta también se le llama carga permanente. ¿Qué significa que algo sea permanente? Que es fijo, no se va a mover. No se va a mover quizás durante toda la historia de la vida útil que va a tener el edificio. Muy bien, entonces, ¿qué dice? Hay que adicionarle a la carga permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga permanente, la carga muerta, en otras palabras, ¿no? El peso muerto entra en cuánto de porcentaje. Si dice hay que adicionar a la carga muerta, ¿cuál es el porcentaje de la carga muerta? 100%. No dice ahí 25%. En ningún momento acá leo hay que adicionar al 25% de la carga permanente. No. Ahí dice, hay que adicionar a la carga permanente que ustedes han calculado, hay que adicionar a este peso muerto, ¿qué cosa? Una carga viva, ¿no? Hay que adicionar una carga viva. ¿De cuánto? Va a depender de las consideraciones que dice la norma, ¿no? Hay que adicionar un porcentaje de la carga viva, que también se le llama sobrecarga. Entonces también acá valdría la pena decir, la carga viva también tiene otro significado que se llama sobrecarga. Carga viva, sobrecarga, ¿no? Carga muerta, carga permanente. Entonces, ¿qué dice? Hay 5 apartados diferentes y eso depende del tipo de edificio. Hemos visto que las categorías de los edificios se definen en función de algunas letras. Estas categorías A y B, ¿a qué hacen referencia? ¿A qué tipo de edificios? Colegios, ¿qué más? Hospitales, universidades, etcétera, etcétera. ¿En qué tabla está? ¿Qué tabla está? Tabla número 5, ya no se olviden 5. ¿Qué dice? Si esta edificación que estoy diseñando hubiese sido una edificación del tipo comercial, ¿cuánto debería ser el porcentaje de la carga viva? 50%. Es decir, acá yo debo agregar un porcentaje determinado. Entonces, en resumen, ¿qué cosa voy a tener acá? Que para edificaciones A y B, ¿cuánto es el porcentaje? 50%. Para edificaciones tipo C, ¿como cuáles?
Como este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo es una vivienda. Sí. Un hotel, una oficina, un almacén simple, es uno, categoría C. También lo puedo ver, todo ese desglose de tipos de edificios lo puedo ver en la tabla 5. ¿Cuánto es su porcentaje? 25%, muy bien. Una edificación, depósito, ¿no? Acá vamos a ponerle, para ahorrar un poquito la pizarra, ¿no? Depósito, el depósito, ¿cuánto permite que se pueda tener de carga viva? 80%. ¿Por qué creen que el depósito tiene más cantidad que los demás? Porque la carga viva es demasiada, casi siempre va a estar perenne ahí, acumulada, ¿no? No se va a mover tanto, salvo que se distribuya, pero el cliente o la persona que hace el negocio siempre lo va a querer mantener lleno, ¿no? Para poder vender su producto. Si no, no le sirve nada que el almacén o depósito esté vacío, ¿no? Mejor que no lo alquile. Entonces, ¿cuál más tenemos? Azotea o techo. ¿Cuál es su porcentaje? 25%. Entonces hay que tener cuidado acá, porque lo que hemos definido en el problema era una edificación de un piso, ¿no? Hemos definido una edificación de un piso donde ustedes, como carga viva de uso, que tiene 200, debería de ser entonces en todo este punto, ¿qué tipología de edificio? ¿Cuál? La C. Pero ¿qué sucede en el techo? ¿Qué tipología es? Azotea. Entonces, abajo, arriba, ¿cuánto debería ser su porcentaje? 25%. Y abajo, si fuera necesario, ¿cuánto debería ser su porcentaje? 25%. Entonces, aquí hay una, digamos, es una coincidencia. Algunos piensan que en toda la edificación tiene que ser el 25 puntos. No, deben tener cuidado, porque imagínense que yo tuviera dos niveles, así, dos pisos, que es lo que vamos a ver en la siguiente semana, ¿no? Luego de la T1, ¿no? Imagínense que ustedes van a estar ahí. ¿Cuántas cargas vivas de uso hay? Dos. Digamos que esto sea un colegio con aulas, como ya una universidad con aulas. En aulas hay como 300 kilos. ¿Dónde hay 300? Acá, primero, segundo, tercero. Muy bien, segundo y tercero. Y acá arriba, si no hay nada, es una sociedad, ¿cuánto es la carga? Bien, entonces, basándome en este criterio, me falta un poquito más, ¿no? Que son en tanques, silos y demás, es el 100%, eso le agregaremos aquí. Tanques, silos, etcétera. Su reducción es de reducción, ¿verdad? Se toma el 100% de la carga viva, pero no es el caso. ¿Qué porcentaje voy a colocar acá? Acá no, nada, ¿no? Porque esa carga, ¿para dónde se me va a ir? Muy bien. ¿Y esa carga se reduce para esa losita? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Es una edificación tipo colegio, tipo universidad. Tipo B, tipo A, perdón, ¿no? Entonces sería 50%, muy bien, 50%. ¿Y acá arriba cuánto sería tu reducción? 25%. Claro, porque estoy definiendo que esta es una azotea, ¿no? Y en este caso para azotea no es lo mismo que decir edificación tipo A que tener una azotea de la edificación tipo A. Pues tengan cuidado ahí. Salvo nuevamente, repito, que en la azotea ustedes le den algún tipo de uso. Si es un hospital o un colegio, así como acá tenemos, probablemente acá haya tiendas, ¿no? Arriba, en el último nivel. Entonces tiendas ya tendrá otro tipo de uso, ¿no? Lugares donde son restaurantes, algo así, ¿no? Entonces ahí cambia, probablemente ya sea tipo B, 50. Entonces en todos tendré 50, pero como es una azotea sería 25. Está bastante claro, ¿verdad? Entonces para este ejemplo, díganme cuáles serían los porcentajes. A ver cómo calculo el peso cívico. De acuerdo a este resumen, ya no sería necesario esta norma, ¿no? Lo hemos visto ahí como un resumen, entonces se puede volver a subir. Y voy a regresar al ejercicio. Listo. Ok, entonces ahora me van a decir, ¿cómo calculo el peso sísmico? Adelante. ¿Cómo calculo el peso sísmico? A ver, ¿qué sirve? 100% es 100% que también es igual. ¿A qué es igual el 100%? 1. Entonces sería 1 por 63.610 kilogramos más fuerza más porcentaje, ¿cuánto? 25%, ¿por qué? ¿Porque es un edificio tipo C? No, es una azotea. Entonces, aquí estaría cayendo nuestra estructura como metrado de carga viva, ¿no? Estamos pensando eso. Entonces, esta ni de hablar, ¿no? Esta no estamos
estamos trabajando. Por eso un ejemplo. Ya, entonces voy a agregar el 25%, que es 0,25 por quién. ¿Por cuánto? Muy bien, por 10.000, ¿qué más? 612 kilogramos fuerza. Correcto. ¿Cuánto sale el peso sísmico? ¿Cuánto sale? Perdón, 6, 3 kilogramos fuerza, pero es una magnitud muy grande, ¿no? Porque tengo ¿cuántas cifras significativas? ¿Cuántas cifras tengo? 5 cifras significativas. Entonces, ¿cuánto lo podría reducir esto? ¿Cuánto será mínimo? 3. Díganme 3 cifras significativas. ¿Cómo quedaría? En toneladas, ¿verdad? En toneladas, ¿cuánto quedaría en cifras significativas? 36,3, correcto, porque este de acá redondea este, ¿no? Y la coma va 1, 2, 3, porque lo divido entre 1000. De kilogramos a toneladas lo divido entre 1000. Y de ahí saco las 3 cifras. Entonces ustedes me dirán, ¿no? ¿A cuánto es la masa sísmica? La masa sísmica ya estoy calculándola para esta edificación, adelante. La masa sísmica tiene una formulita, ¿verdad? Peso sísmico entre la gravedad. Entonces, a ver, fíjenme, 673,3 toneladas, fuerza entre... ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad para nuestro... Bueno, en general, pues en unidades porcentuales... 9,81. 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos sale esta masita? A ver. 6,76. 3 cifras significativas, no se olviden. ¿Qué cosas? Tonelada fuerza, segundo al cuadrado por metro. Miren la unidad de la masa. La masa no en kilogramos masa, ojo, no es la unidad que ustedes aprendieron en dinámica. No es la unidad que ustedes aprendieron en otro curso, quizás tecnología concreto. Es una unidad basada en una fuerza en un metro, longitud, y en una unidad de tiempo. Tonelada, fuerza, segundo al cuadrado por metro. Entonces es necesario saber eso. Bien, ya tenemos nuestro primer parámetro estructural. Nuestro primer parámetro natural. Vamos ahora con el siguiente parámetro, que es el estructural. Queremos calcular ahora la rigidez. ¿Cómo vamos a calcular la rigidez? Va a haber un método específico que se llama el método de Muto. El método de Muto. Ese método está más abajito, miren. Ese también está en la hora virtual, así que le pueden dar una lectura, todo está colgado, así que den una lectura previamente, ¿sí? La semana pasada lo habíamos colgado, entonces hay algo por acá, miren. La parte, esta ya sería la parte 3, ¿no? Porque esta sería la 2. La parte 1 está ya, lo que hicimos la clase pasada, en conjunto con la masa. Entonces, lo que queremos ahora es calcular la rigidez de un sistema. Entonces, vamos a explicar un poquito el método de Muto. Vamos a ponerle acá en este orden, ¿no? 3. Rigidez. ¿Cómo calculamos la rigidez de la estructura? Entonces, en este material, ustedes ven que hay un método que vamos a usar. Se llama el método de Muto. Es un método muy rápido, muy simplista que me sirve para poder calcular la rigidez de una manera más rápida de lo normal. Porque en realidad, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer un cálculo con lo que me enseñarían en el curso de análisis avanzado de estructuras, que es un método matricial o matrices. Entonces, estas matrices me van a demorar más tiempo, lo cual me involucraría varias sesiones de clase y nunca acabaríamos la parte sísmica. Entonces, vamos a hacer a través de un método más sencillo. ¿Bien? ¿Qué significa que este método más sencillo lo apliquemos? Necesitamos de algunas ecuaciones. ¿Bien? ¿Qué ecuaciones son? La primera se llama rigidez relativa. La rigidez relativa de un elemento, ¿cómo se mide? Se mide a partir de una inercia. La rigidez relativa la podemos calcular como es un sistema porticado de la viga y de la columna. ¿Cómo se calcula? Inercia de la viga o inercia de la columna sobre la longitud de cada elemento. Puede ser longitud de viga o longitud de columna.
Lo vamos a ver luego en el ejemplo para que quede más claro. ¿Cómo se calcula la inercia de una sección cuadrada? Adelante. ¿Cómo se calcula? Si yo tuviera esta sección, ¿cómo calculo su inercia? B por H. La inercia es base por H al cubo entre 12. Esa es una inercia específica para una viga. Pero ¿cómo calculo la inercia de una columna? ¿Cómo calculo la inercia de una columna? Eso lo pueden aplicar acá. Pero la de la columna, ¿cómo la calculo? Va a depender mucho en qué dirección quieren analizar. Si esta columna yo la estoy observando en planta, ya saben que es una visual en planta, ¿no? Es como que yo cortara con un cuchillo este elemento a partir de una sección transversal y viera la rebanada que está generando en el interior, ¿no? Esta es entonces la planta de la columna. Entonces, en esta planta la columna tiene una medida en X y tiene una medida en Y. ¿Cuál sería la inercia de la columna en la dirección en X? ¿Cuál sería la inercia de la columna si el sismo trata de empujar a la columna en la dirección en X? Sería, como yo tengo dos medidas, ¿no? L de Y, L de X sobre 12, ¿cierto? La fórmula va a ser igual, pero la pregunta es, ¿cuál de los dos yo voy a elevar al cubo? ¿Cómo lo sé? Algo práctico, ¿no? Lo que yo tengo que elevar al cubo es la dimensión que es paralela a la dirección de análisis. La dimensión que es paralela a la dirección de análisis, ¿quién va a ser? L de X al cubo. Y si yo quisiera calcular la inercia de Y en función de un análisis con sismo y ese sentido, ¿cuál sería su fórmula? L de X por L de Y al cubo entre 2. Entonces, esa es la primera consideración. Vamos a necesitar el cálculo de inercia y luego vamos a necesitar dividirlas entre la longitud del elemento. Esa es la rigidez relativa. Luego vamos a necesitar, miren, esto lo vamos a volver a repetir en el pórtico, así no se preocupen. Esto, lo que vamos a calcular ahora es la rigidez perfectamente empotrada. Esto ya lo conocen un poquito de análisis estructural, que es el curso previo, solo que lo vamos a repasar nada más. Y no se preocupen que yo no voy a usar los conceptos que han desarrollado en ese curso porque son muy amplios, sino voy a usar un resumen. ¿Qué es una columna perfectamente empotrada? Hemos dicho que la columna o el pórtico está representado por dos columnitas que están acá y una viga, ¿cierto? Ahí está. Lo que yo necesito saber, ¿qué es rigidez K de rigidez perfecta? Cuando un sismo ocurre en la base, así, ¿qué produce en la edificación? Muy bien, produce un desplazamiento, produce una deformación a un costado y produce otra deformación al frente. Es decir, la edificación está en constante movimiento, ¿no? La edificación va y se tambalea de izquierda a derecha. Entonces, eso sucedería siempre y cuando no exista nada de tipo de apoyo acá, solamente existen las uniones con las vigas. Pero ¿qué sucede en una sección completamente empotrada? Sucede lo siguiente. El pórtico está con su sección empotrada en la cimentación, pero idealmente van a empotrar acá también, algo así. Y van a hacer que no se mueva. Entonces estaría doblemente empotrada. ¿Qué sucede cuando hay esas sugerencias? Ustedes, para poder empujar esto, porque digamos no digamos que sea completamente un empotrado perfecto, pero que haya una viga tan grande que sea lo suficientemente rígida como para que la columna en ese sector no se pueda deformar, mucho más grande que esta delgadita. Entonces, para deformarla, la columna tendrá quizás una curvita, ¿no? Como esta, que tendrá una forma, un comportamiento así, medio especial. Ya no es así, ya no es, digamos, a partir de una línea, ¿no? O quizás una curva de segundo grado, sino es como que una parábola, ¿no? Parábola por acá, y ahora acá invierte su ángulo o su deformada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que este modelo va a tener una propiedad, ¿no? ¿Qué es la rigidez entonces efectiva? Es la rigidez que yo necesito para poderme oponer a un movimiento sísmico en el cual yo observe que en la parte superior tenga una viga más rígida de lo normal, mucho más grande, ¿no?
¿cuánto necesito para que este sismo pueda, o para que esta columna pueda soportar el sismo? Yo necesito una fuerza lateral lo suficientemente buena que va a generar esta viga, que va a ser igual a 12K, 12 por la elasticidad, por la inercia, sobre la altura de la columna al cubo. ¿Dónde está la elasticidad? La elasticidad es del material. ¿Está hecho de qué material? Concreto armado. La inercia ya la saben calcular. ¿El H dónde está? El H es la medida del medio de la columna hacia la parte empotrada. Entonces, esto es algo ideal, porque obviamente cuando ustedes hagan una construcción no van a proponer vigas tremendas, pues no sucede eso. Pero Muto, ¿qué dice? Pasa a calcular esta. Necesitas calcular esta, porque a partir de este dato tú le vas a empezar a reducir, tú vas a empezar a trabajar, tú vas a considerar que esta forma se va a tener que ver reducida hasta acá por algún coeficiente. ¿Dónde está ese coeficiente? Está por aquí. Entonces tú tienes el trabajo de determinar este coeficiente, porque este me va a plantear una reducción como si la viga fuera tan grande para que el sistema sea muy rígido, lo cual es mentira, lo cual es una, digamos, una suposición, ¿no? Muy bien, ¿de qué depende ese coeficiente de reducción? Para que por lo menos yo me acerque de esta respuesta a esta respuesta. Depende de muchos parámetros, miren. El primer parámetro K, del cual el coeficiente depende, es una sumatoria de las rigideces reales de las vigas que pueden llegar a la columna. Muy bien, tenemos que calcular otra vez la rigidez, pero no es cualquier rigidez. Esta rigidez es la que ellos han calculado acá. Entonces solamente es una suma de lo ya calculado previamente. ¿Entre quién? Entre la rigidez relativa que ustedes van a tener de las columnas. Entonces miren, estoy utilizando lo que he calculado antes de la rigidez relativa, lo estoy aplicando acá en una sumatoria para el K. Esto va a influir para hallar el delta, y el delta luego va a afectar a la rigidez perfecta. Entonces esta rigidez perfecta no va a estar incluida, va a estar reducida, y ese sería el comportamiento real de mi pórtico. Muy bien, entonces para que quede más asentado esa parte del conocimiento es más fácil observarlo en un ejercicio. Bien, pero hay un método así, el método se llama el método de Muto. Si se van a dar cuenta, en ninguna parte de estas ecuaciones he usado matrices. Solamente he usado divisiones, multiplicaciones, divisiones, sumas, multiplicaciones. Nada más, son operaciones básicas matemáticas. Veamos entonces el cálculo, comencemos. Vamos a hacer, debido a que el tiempo también pues, es apremiante, no nos va a alcanzar para desarrollar todo el edificio, por lo menos haremos el cálculo de la rigidez en una dirección. Vamos a hacer el cálculo de la rigidez del pórtico en el sentido en X. ¿Bien? ¿Correcto? Muy bien, entonces ustedes vamos a empezar con el cálculo de la rigidez. Vamos a ponerle por aquí 3.1 rigidez. Vamos a ponerle por acá sentido en X. Comenzamos. La fuerza sísmica viene así. La fuerza sísmica viene así. Entonces la fuerza sísmica dice, a ver, ¿qué resistencia me ofreces para que yo no te pueda deformar? ¿Cuál es la forma de medir la resistencia frente a un sismo? Es medir cuántos pórticos tengo. ¿Cuántos pórticos tengo en X? 1, 2, 3. ¿Qué es un pórtico entonces? Básico. ¿Qué es? Columna viva. Es un arreglo especial de elementos estructurales llamados columnas y vigas. Entonces, esos pórticos yo los tengo que ver. Por ejemplo, ¿no, profesor? ¿Qué pasaría si en el examen me pone desarrolle el análisis en la dirección en Y? ¿Cuántos pórticos van a tener? 3 también, ¿no? Porque en el examen yo les puedo, para que piensen un poquito, ¿no? Igual no va a ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá tengo 1, tengo 2, no, ¿cómo cambiar de lugar? Les voy a poner una planta más fácil todavía. Que tenga esquinas, claro. Ya, entonces, en la dirección en Y, ¿cuántos pórticos tengo? Tengo 3. Entonces, ustedes tienen que observar cuántos pórticos hay en la evaluación. Obviamente no les voy a poner con toda la arquitectura, ¿no? Yo ya les voy a dar los tamaños de columnas, los tamaños de vigas, los tamaños de las losas, ¿no? El tamaño, el espesor de la losa también les voy a dar, así que no van a perder el tiempo en eso. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer un metrado de cargas bueno y tienen que hacer un cálculo de rigidez bueno. Concéntrense en eso, ¿no?
E inclusive ustedes van a tener también a la mano el apunte, entonces no se confíen porque a veces creen que por el apunte les va a salvar ese momento, ¿bien? Sino que están otra vez revisando el procedimiento y se pierden, entre sus apuntes se pierden, no leen su letra a veces, no entienden su propia letra, y es un problema, pues, ¿no? Muy bien, entonces escriben en chino, ¿no? Bien, entonces, ¿qué columnita es esta? Porque necesitamos analizar, ahora lo que tenemos que hacer es analizar pórtico por pórtico, ¿ya? ¿Este pórtico qué columna tiene acá? ¿Qué columna tiene? ¿Qué tamaño? 5 por 35. Bien, esta columnita es de 35 por 35. Bueno, vamos a ponerla por acá, ¿ya? Porque yo voy a subir esto, ¿sí? Para que se acuerden, vamos a ver el pórtico, vamos a ver qué pasa con el pórtico 1. Pórtico 1. El pórtico 1 vamos a trazar una línea, ¿sí? ¿Qué columnita tiene acá? Ya, 35 por 35. ¿Cuál es su siguiente columnita en el eje B? Eje A, eje B. ¿Cuál es su columna acá? Ya, 25 por 35. ¿Cómo va la dimensión? En X tantos, en Y tantos. ¿Cuánto es? X 25, Y 35. Ya, esto está mal, ¿verdad? ¿Cómo era la forma de la viga? La viga estaba al borde, ¿no? Así. Exacto. Muy bien, entonces en el eje B yo tengo, ¿cuánto? 25. Tengo 25 por 35. Y en el otro extremo, que es este, ¿cuánto es? 35 por 35. 35 por 35. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá las distancias entre los ejes, solamente para este pórtico. ¿Sí? Después van a ver que para los demás es más fácil. ¿Alguna pregunta por ahí, quizás? ¿Está todo claro? Ya, ahora dígame, ¿cuál es la distancia entre ejes? ¿Cuál es la distancia entre ejes? ¿Cuánto es? 5 y 4. 5 y 4, entonces este será 5 metros y este será 4 metros. Entonces miren, más abajo también en la misma herramienta del Excel yo les he colocado un dibujito para poder mencionar el cálculo de los pórticos. Ustedes pueden usar todo esto, ¿no? para practicar. Ahí está. Este es mi pórtico. El pórtico 1 se va a parecer al pórtico 3, ¿cierto? Me había olvidado. ¿El pórtico 1 se parece al pórtico 3? Sí. ¿Por qué razón? Claro, porque tiene los mismos ejes, tiene las mismas columnas esquineras y tiene la misma, muy bien, la misma columna lateral y las mismas vigas en tamaño, correcto. Entonces, si yo hago el cálculo de un pórtico 1, pues será el mismo que haga del pórtico 3. Entonces, ustedes también en la evaluación, en el examen, ustedes tienen que darse cuenta, ¿estoy acá haciendo el cálculo por gusto? No, entonces tienen que ver qué pórticos son iguales, no vayan a ven el primerito en el cálculo, luego ven en el último, no se dan cuenta que es el mismo que el primero, vuelven a calcular y me dicen falta horas para el examen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No se han dado cuenta, ¿no? Eso ya digamos es un poco de análisis, ¿no? Muy bien, por eso les falta el tiempo, ¿verdad? Bien, ahí están. ¿Qué son estas líneas? Claro, es la representación mate. Claro, es la representación matemática de la columna. Y esa línea que está abajo echada es la representación de la viga. Representación de la viga. Entonces, ¿dónde estamos dibujando esas representaciones? Las estamos dibujando al eje, es decir, al centro de la columna. Centro de la columna, centro de la viga, centro de la columna. Bueno, el centro de la viga no va a calzar claro con el centro de la columna, pero yo les dije que ese desfase pequeñito no tiene importancia cuando es de 10 a 50 centímetros. Pero si es a más, pues tendría que sí modelarlo. Bien, entonces en este caso los desfases son muy poquitos, ¿no? Muy pequeños en dimensión. Comenzamos entonces, para poder empezar el método de punto por arriba, yo estoy colocando las fórmulas para que se guíen. Voy a bajar un poquito. Ahí. ¿Ya? ¿O no se ve que lo arriba la fórmula? Sí, Ah, ok, bajando bien, a ver.
Ahí está la memoria, listo. Entonces, comenzamos. ¿Bajo la luz? ¿Pago la luz? Sí, profesor. ¿Apago el proyector? Sí. Y ahora sí, ¿no? Están sangrando los ojos. Bien. Comenzamos entonces. ¿Qué necesito calcular primero? Rigideces relativas, pero antes de eso necesito recolectar datos. ¿Qué datos son estos? Las dimensiones de cada elemento. Entonces, la dimensión de esta viga, ¿de dónde a dónde se toma? De eje a eje. Muy bien, en el cálculo de la rigidez se toma de eje a eje. En el cálculo de la masa ya es otra cosa. Y hemos visto cómo se calcula eso. Entonces, ¿cuál sería la primera distancia de la viga en X? Esta es viga en X, esta es viga en X, es 5 metros, muy bien. ¿Y de la viga siguiente cuánto es? 4 metros. Distancias entre ejes de columna, no se olviden. Distancias entre ejes de columnas me marca la distancia de la viga. No es desde cara libre a cara libre de la columna, ojo, no es eso. La cara libre la he utilizado ¿para qué? ¿Para qué he utilizado la cara libre de la longitud de la viga? Primero parametrado, pero antes de eso, ¿para qué? Muy bien, para predimensionamiento, no se olviden, son dos cosas distintas. Entonces, recordar que para calcular la rigidez de la estructura se deben usar longitudes para que también lo tengan anotado, ¿no? Longitudes y alturas entre ejes de vigas y columnas. No se olviden, eso es importante. Comenzamos entonces, ya hemos colocado algunas mediciones ahí, ¿no? Para la columna, ¿cuál sería su altura acá? Eso tendríamos que haberlo calculado, ¿cierto? Entonces, o lo hemos calculado la vez pasada. ¿Cuánto era la altura de cálculo? 95. Muy bien, la altura de cálculo en la dirección en X era un dato que ya habíamos obtenido de 2,95. No, en X, en Y todavía falta. En Y tendrían que ustedes calcularlo para probar. ¿En Y cuánto saldría más o menos? A ver, para que se acuerden. ¿Cómo sería en Y? A ver, para que se acuerden un ratito, nada más. Esto no va a entrar dentro del ejercicio, ¿no? Pero, ¿cuánto era la altura total hasta acá? 3,15. ¿Cuánto es el peralte de la viga en Y? Es como que yo observara el otro pórtico, ¿no? En la dirección contraria. ¿Cuánto es el peralte de la viga? Muy bien, ahí dice pues, ¿no? ¿Cuánto es el peralte? 25, no. 25 es la base. Para que se den cuenta también, ¿no? ¿Cuál es la base? La base es esta, 25 por 50. Ahí está. Esta es la sección transversal de la viga. Entonces su peralte es 50 centímetros. Por lo tanto, ¿cuál es su altura para hacer el análisis de rigidez? Es hacia el eje de viga. Este es el eje de viga. Entonces, desde acá hasta acá, ¿cuánto hay de distancia? Sería 3,15 menos, muy bien, la mitad de 50, ¿no? 0,50 entre 2. ¿Cuánto sería? 2,90. Muy bien, 2,90 metros en el eje Y. Entonces, el cálculo de la rigidez lo tengo que hacer de manera diferente. Si yo voy a hacer el chequeo en la sección en X, en la dirección en X, la altura será esta. Pero si yo voy a hacer el chequeo en la dirección en Y, cuidado, porque el peralte de la viga puede ser distinto. Por lo tanto, su altura va a ser diferente. Y el cálculo también va a influir, esa altura va a influir en la rigidez. ¿Están viendo acá? ¿Dónde? Aquí. Acá. ¿No? Estos valores se van a ver cambiados. Por lo tanto, es importante revisarlos, ¿no? Claro que no nos va a alcanzar el tiempo para poder revisar, ¿no? El sentido. Yo lo dejo ahí para que lo puedan copiar. Entonces, ¿cuál sería la altura de mis columnitas en X? Sería 2,95. ya, esta primera columna representa la columna esquinera de cuánto por cuánto? 35 por 35. Muy bien, esto es L de Y y esto es L de X. Esta línea vertical representa eso. Esta línea vertical, ¿de quién representa? 25 por 35. La columnita de 25 por 35. Lo estoy viendo en planta, ¿no? Así, tal como está dibujada en plantita. Esto es L de Y y esto es L de X. ¿Y esta de cuánto es? 25 por 35. Acá ya pues la referencia se escapó, ¿no? La referencia debe estar acá y la referencia debe estar acá. Esta debería ser de
35 por 35. Esto es L de X y esto es L de X y esto es L de Y. Así. Entonces ya tengo mis tres columnitas. Las tres columnas que están acá las he llevado allá. ¿Por qué? Porque si esta es la dirección en X del sismo, una de las dos la tengo que llevar al cubo para que pueda calcular la rigidez. Bien. ¿Esta columna qué altura tiene? 190. Muy bien. ¿Todas las columnas del pórtico tienen la misma altura? 2,95, correcto. Eso no va a cambiar. Comenzamos entonces con la viga, ¿no? Entonces por acá abajito, en el sentido en X, comenzamos con las... ¿Ya puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? A ver. Necesito borrar para calcular las vigas. ¿Alguna consulta hasta acá, muchachos? ¿Está todo claro o hay alguna duda? Ya. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Todo está claro? A ver. Vamos a venir por acá. Venimos por acá en el procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que definir primero el cálculo en las vigas. En el cálculo en las vigas voy a hacer primero el cálculo de los ejes. Este es el eje A. El eje A viene así. Este es el eje B. Viene así. Y el eje C. También es perpendicular. Todo este, ¿cómo se llama? Eje 1. Que también será igual al 3. Entonces, en el cálculo de las vigas, primero la viga AB. La viga AB necesita el cálculo de su inercia. Inercia de la viga AB. ¿Cómo la calculo? A ver. Entonces, ustedes tienen que decir, ¿cuál es la dimensión de mi viga? ¿Cuál es la dimensión de mi viga acá? ¿Cuál es la base? ¿Y cuál es el peralte? 5 por 40. ¿Qué viga es, pues? ¿Qué viga es? Viga en X. Entonces, ¿qué dimensión tiene? 25 por 40. 25 por 40. Entonces, acá vamos a tener 0,25 y 0,40. Entonces, ¿cómo será su inercia? La inercia de una viga, ¿cómo se calcula? Muy bien. ¿Base de cuánto? 0,25 por 0,40 al cubo. Vamos a poner por esta vez solo las unidades. Después en las siguientes ya saben cuáles son. 0,25 metros por 0,40 metros al cubo entre 2. Entonces la inercia, ¿cuánto sale? 0.00133. Muy bien, 0.000133, ¿de acuerdo? Vamos a poner un decimal más, 0.001333, ¿no? Sí. Metros a la cuarta, correcto. Ya entonces tengo este valor, sería 0,12133. Listo. Inercia, de una vez, no, ya, inercia de la viga BC. A ver, díctenme. 0,25 sería igual a qué cosa, al final y al cabo, ¿no? ¿Igual a quién? Igual a la inercia de AB, ¿o no? ¿Por qué? Claro, porque la viga es continua, porque la viga tiene el mismo tamaño de izquierda hasta el último punto que está a la derecha, tiene el mismo peralte. El peralte es la altura, ¿no? Que ustedes están viendo que sobresale por allá hasta el acabado del piso bruto, ¿no? En este caso de la losa. Entonces, su inercia es idéntica. Otro puntito extra para que ustedes avancen rápido en su práctica. No se olviden, no vayan a estar calculando una por una. Bien, rigidez relativa. Vamos a calcular la rigidez relativa de la viga AB. ¿Cómo la calculo? Ya dice, ¿no? La rigidez relativa de una viga V es la inercia de la viga entre la longitud de la viga. Inercia entre longitud sería 0,00, ¿qué más? Metros a la cuarta entre... ¿Cuánto es la longitud de este tramo? 5 metros. Entonces, ¿cuánto es su inercia relativa? 0.0002. Muy bien, 0.001. Sí. No lo veo acá. Un ratito, vamos a ampliar esto.
Lo voy a abrir en otro lado, no me cargue. Voy a abrir en el Excel. Ya, acá está en el Excel. Listo, entonces sale esto 0.3 ceritos. 2, 6. 3, 6. Un ratito, acá está el ratito. Ya. 2, 6, 6, 7, ¿no? 2, 6, 6, 7. Bueno, acá estoy usando 3 cifras significativas, 4 cifras significativas. Podríamos usar 3. Muy bien, entonces ese valorcito estará por acá. 0, ¿cuántos ceritos? 1, 2, 3, 2, 6, 6, 7. ¿Cuánto será acá? Rigidez relativa del sector BC sería 0,001333 metros a la cuarta entre 4. ¿Cuánto sale? 0.0003325. Bien. ¿Vamos a 0.3 ceritos, 33333, ¿no? Sí. 3 veces 3, 2, 5. 4 veces 3. Muy bien. Ya tengo entonces todas mis rigideces relativas de las vigas. Comenzamos ahora entonces el trabajo de las columnas, porque también tengo que calcular sus rigideces relativas. Entonces vamos a poner por acá columnas. ¿Hasta acá hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? Quizás. ¿De cómo hemos desarrollado el cálculo de estos valorcitos? ¿Está todo claro? ¿Ahí atrás está todo claro o no está claro? ¿Sí? Vamos a ver, ¿cómo calculamos el primer parámetro? Inercia de la columna, ¿cómo la determinamos? Vamos a empezar entonces con la primera columna, columna A. Después vamos a ir una por una, ¿no? Columna en A. A ver, en la columna en A necesito la inercia de la columna en A. ¿Cómo la calculo? Inercia de la columna en A. A ver. Por los lados, ya muy bien. Los lados que tiene la columna A es 35 y 35. ¿Cuál de esos tengo que elevar al cubo? X. 35 dice, pero ¿cuál de los dos? ¿Ah? Muy bien, la que es paralela. La que es paralela en X, ¿cuál es? Es 35, que es horizontal. Esta, ¿no? Esta es paralela a la dirección del sismo. Entonces, es paralelo en planta, ¿no? Paralelo en planta. Entonces, bueno, ahí no importa, porque al final y al cabo la columna es cuadrada. 0,35 por, miren, ya no estoy colocando unidades, pero ya saben ustedes por qué, entre 2. ¿Cuánto es igual? 0.00125. Ya vamos a tratar de más decimales. 0.00125.1. Muy bien. ¿Qué cosas? ¿Metrosal? A la cuarta. Muy bien. De esa misma inercia, entonces le ponemos por acá, ¿no? 0,00125.1 metros a la cuarta. Ya está en metros. ¿Será igual para esta? No. Para esta, ¿no? Esta sí es igual, porque esta es una cuadrada de la misma forma. 0, entonces ya están ganando ahí tiempo, muy bien. Van a sacar 20, ¿verdad? La K. Claro, tiene que empezar positivo, ¿no? No depende de mí, depende de ustedes. Viene igual. Sí, viene igual. Todo depende de usted. ¿Cómo calculo esta medida? ¿Qué es esto? A ver. Esta es la rigidez relativa que tiene la columna esquinera. Esta rigidez relativa depende de su inercia y depende de quién? De su altura. Entonces yo podría decir la rigidez relativa de A es igual a ¿quién? 0,00125
2,1 metros a la cuarta entre 2,95. Muy bien, es la altura que ustedes están observando. Es por eso que aquí esta plantilla ya les da a ustedes una idea de cuál es el orden de la resolución del problema. No pueden por qué perderse, ¿no? Primero vigas, luego columnas. Luego cuando hagamos varios pisos también será así. Primero vigas, luego columnas. Entonces, ¿cuánto sale esto? 0,3 ceritos. 424. 424 metros al cubo. Correcto. Ya bueno, ahí estoy usando ya 3 cifras significativas, suficiente. 3 ceritos, 424. ¿Allá será igual? Sí. Sí, ¿por qué? Porque su inercia es igual y porque su altura es idéntica. Gano tiempo. Bien, acá. ¿Cuánto es la rigidez perfectamente empotrada de una columna como esa? Primero tengo que ver, pues, la rigidez perfectamente empotrada depende de la elasticidad. Es el único parámetro que hasta ahora no conozco todavía. Entonces, ¿qué podría decir? ¿A qué es igual el módulo de elasticidad? En concreto armado. 15.000 por ejemplo. Muy bien, si yo no tengo datos de laboratorio, yo no tengo probetas, briquetas para romper y poder saber cuál es el módulo de elasticidad, lo puedo calcular con una fórmula aproximada. ¿Esto está dónde? En la norma de .060, ¿no? Que me dice que es igual a la raíz de f' de c. Entonces, ¿cuánto es el f' de c que hemos utilizado como dato también? 210 kilogramos por centímetro cuadrado es el dato para este problema. Muy bien, entonces, ¿a cuánto ascenderá mi módulo? 15.000. Es una fórmula de laboratorio, no se olviden, porque yo meto acá dentro de la raíz el 210, que está en kilogramos por centímetro cuadrado, y de toda la fórmula que obtengo, obtengo también kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Nuevamente repito, meto dentro de la fórmula kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, tal cual está allá, y el resultado me va a salir en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. No tiene sentido porque la raíz debería sacarle acá los exponenciales, ¿cierto? Sí. No, entonces es una fórmula de laboratorio. No tiene sentido, así se llaman esas fórmulas. Entonces, ¿cuánto me sale aquí? 217.370. Muy bien, 217.371 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pero esa unidad no me sirve. ¿A cuánto yo lo tengo que aproximar? A toneladas por metro cuadrado. ¿Qué le hago para que sea toneladas? Lo multiplico por 10. Entonces, ¿cuánto sería? 21.7 toneladas. Muy bien, 377, ¿no? Usando los ceritos que había por acá. Toneladas fuerza por metro cuadrado. Así es, de acuerdo. Entonces, ahora sí, ya conozco el módulo de elasticidad. ¿Puedo calcular la rigidez perfectamente empotrada? Sí. Vamos a ver, la rigidez perfectamente empotrada de A sería 12 veces ese módulo, 21,7377 toneladas fuerza por metro cuadrado. ¿Por cuánto? Su inercia. ¿Cuál es su inercia? Entre ¿cuánto? ¿Cuál es la altura? 2.95. Claro, 2,95, ahí está claramente al. Entonces, esta primera fórmula la estoy colocando con sus unidades. Cuando sale su rigidez perfecta empotrada. Sale. ¿Sale? 1270 o 71. Estoy ya aproximando a las cifras enteras. 4 cifras significativas, que no le puedo correr una coma acá, pues, ¿no? Salvo que ponga 127 por 10 a la 1, ¿no? Pero no se estila eso. Lo dejo así, con 4 cifras. 1271 toneladas fuerza por metro. Ya, lo vamos colocando por acá. 1271 toneladas fuerza. ¿Será igual este que este? Sí, claro.
Sí, ¿no? 1271 toneladas fuerza. Muy bien. Ok, a partir de este punto ya empieza entonces el análisis del mutuo. A partir de este punto empieza el quiebre de los cálculos que pueden ser copiados en otras columnas. Por ejemplo, esto acá. Muy bien. Eso quiere decir que lo estoy partiendo del edificio, ¿no? Estamos diciendo hay mayor cambio de datos, mayor cambio de resultados. En este ejemplo, ¿no? Para este ejemplo. Entonces, primero calculemos el K. El K viene a ser una medida del aporte de todas las vigas que llegan a esa columna como rigidez relativa entre la rigidez relativa de la columna. Pues vamos a poner. El K de A viene a ser la suma del aporte de todas las rigideces relativas de las vigas en el sentido de análisis. No son todas las que están en Y, obviamente, porque estoy haciendo mi análisis en X. En el sentido de análisis. ¿Entre quién? Entre la rigidez relativa de la columna, que es la KDC de A. ¿Sí? K nada más, ¿no? K de A. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son las vigas que llegan a esa columna? Esta es mi columna de análisis. Esta acá. ¿Cuántas vigas llegan a ella? ¿Dos vigas? ¿Llega una viga por acá así? ¿Fantasmas? No es cierto. Entonces, la única que tienen es la del costado. Entonces, digamos que por el lado izquierdo, digamos, su aporte es 0, algo así, ¿no? Como si no tuviera viga, o digamos que su viga es media fantasmal, ¿no? 0. Entonces, por el lado izquierdo, ¿qué tiene? Tiene 0 más. ¿Cuál es el lado derecho? El lado derecho es este valorcito, pues rigidez relativa. 0.3022667. 0,0, ¿cuánto más? 3 ceros, ¿no? 3,02667 metros al cubo entre, ¿cuánto? La rigidez relativa de la columna. 0,0000424 metros al cubo. Entonces se van a dar cuenta que el K de A que me va a salir es adimensional, porque el metro cúbico se me va a ir arriba y abajo. ¿Cuánto me sale ahí? Ustedes operan, les va a salir 629, ¿bien? ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos calculando un poco el coeficiente. Siguiente dato del coeficiente es esta expresión que le quiere dar Muto. Ese delta que tú le vas a reducir a tu coeficiente, a tu rigidez perfectamente empotrada, es una expresión que depende de la misma fórmula. 0.5 más 0,629 sobre 2 más 0,629. ¿Cuánto sale esto? Sale 0,4, 28, 29, ¿no? Sí. ¿Cuánto le sale a ustedes? Está bien, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir entonces? ¿Cuánto será la rigidez final de mi columna? ¿Cuál será la rigidez final de esta columna A? La rigidez final que tenga la columna A es delta, delta por el coeficiente empotrado perfecto de A. Es decir, tan solamente la rigidez que la columna aporte en esta dirección de análisis frente a la fuerza del sismo es el 42.9%. 42.9% ¿de quién? De la rigidez perfecta que estuviese empotrada en las dos esquinas toneladas fuerza por metro. Entonces, ¿cuánto será igual esto? La rigidez se reduce hasta 546. Entonces, miren, ¿no? La rigidez no va al 100%. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se reduce tanto hasta menos del 50%? Se reduce porque en la parte superior no era primero una viga completamente gruesa, rígida, grande, peraltadaza. Es una viga de apenas 40 centímetros de ancho. Luego, ¿qué más? La columna no está ariostrada por los dos lados. Si hubiera un arriostre más, se van a dar cuenta cuál es el resultado acá. Ahorita vamos a analizar esta. Se van a dar cuenta que el resultado va a cambiar.
E inclusive probablemente su delta sea un poquito más alto, ¿no? Debido a que tiene dos vigas que le ayudan a poder arrastrarse frente a la fuerza sísmica lateral. Entonces tenemos que darle un entendimiento, tenemos que darle un significado a qué es este coeficiente, por qué, de dónde nace. Nace primero de esta parte, pues nace de las rigideces que aportan cada viga y se divide entre la rigidez que aporta la columna. Bien, entonces llenando los datos acá que tengo 0,629, tengo 0,429 y tengo ¿cuánto? 546. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro entonces el cálculo de la rigidez de esta primera columna? Para el cálculo de las otras dos es igual el método. O sea, prácticamente yo tengo que ver que el procedimiento es uno solo. Solo que hay que tener cuidado en esta sumatoria, aquí. Porque en la columna central, ¿cuántas vigas van a llegar ahí? Dos. Entonces tengo que sumar las dos rigideces relativas. Vamos a hacerlo ahorita. Salvo que haya alguna consulta.